Saludos a todos. Hoy vamos a tratar el tema de la monografía. ¿Qué es una monografía? La monografía es un trabajo escrito de un tema en particular. De ahí viene la palabra mono, que significa uno, y grafía de escrito. Se considera un tipo de investigación, por lo tanto, cuando hablamos de investigación significa que hay que buscar información para poder realizar este trabajo. No es un ensayo de lo que la persona piense, tiene que estar documentado. Por lo tanto, cuando hablamos de monografía, usted tiene que realizar una búsqueda de información en diversas fuentes. Estas fuentes pueden ser libros, revistas, archivos, documentos, videos. Por ejemplo, usted para una monografía con fines educativos tiene que buscar información en libros, en artículos de revista, en este caso académico, ¿verdad? En las bases de datos que ustedes tienen acceso 7 días, 24 horas. Pueden buscar en el periódico, pueden buscar en la web, pero la información de la web tienen que evaluar qué información es apropiada para un trabajo, ¿verdad? Con fines educativos, porque cualquiera publica en la web. Que sea confiable la información ya es diferente. El primer paso para realizar la monografía es seleccionar el tema. ¿Qué es importante en este aspecto? Que usted seleccione, ¿verdad?, un tema que le guste. Lo más malo del mundo es escribir sobre un tema que no nos guste, que no nos apasione. En ocasiones, estos trabajos son asignados por los profesores y le dice usted tiene que hacer una monografía de los temas que se tratan dentro del curso. Pues ahí usted tiene que verificar, ¿verdad?, en el prontuario cuáles son los temas y de esos temas seleccionar uno que le llame la atención a usted. Si le dan la opción de que el tema sea libre, pues entonces usted busque un tema relacionado, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, teniendo en cuenta el curso que usted está tomando, porque tiene que haber una relación con ello. No puede hacer una monografía de un tema de lo que le gusta a usted en un pasatiempo cuando su curso es de computadora. O sea, que guarde relación con lo que usted está estudiando. Uno de los aspectos bien importantes que usted va a realizar en un momento dado es cómo yo limito ese tema. Porque yo puedo seleccionar el tema, por ejemplo, de crímenes cibernéticos, pero cuando usted va a ese tema hay tanta información y la monografía es un trabajo de investigación, pero no es tan extenso. En ocasiones pues puede tener 10 páginas, ¿verdad?, o menos. Usted tiene que entonces hacer un proceso que se llama limitación del tema. ¿Qué es la limitación del tema? Seleccionar ese tema y hacerse unas preguntas clave para determinar qué aspecto de ese tema yo voy a tomar en mi monografía. Por ejemplo, puedes limitar el tema seleccionando un área geográfica, crímenes cibernéticos en Puerto Rico o en un país en particular, un periodo de tiempo o características entre otras opciones. Y para esto se hace un ejercicio que se llama un brainstorming, en el que tú haces. Te hace unas preguntas clave que te ayudan a contestar y de ahí te da una idea. Viene una lluvia de ideas de qué tú puedes tratar en tu tema. Por ejemplo, las preguntas clave que debes utilizar es qué, cómo, cuándo y cómo. Un ejercicio es lo que les mencioné de hacer el brainstorming. ¿Qué ustedes van a hacer en ese ejercicio? Usted va a escribir aquí en un círculo, ¿verdad?, la palabra crímenes cibernéticos. Y usted, esto es un ejemplo, ¿verdad?, va a tomar y va a hacerse una pregunta. ¿Qué de los crímenes cibernéticos? Por ejemplo, puedo tomar prevención, tipos o equipos que se utilizan para hacer crímenes cibernéticos. Me puedo hacer la pregunta en quiénes voy a tratar esos crímenes cibernéticos. Puede ser en niños, en adultos, en mujeres. ¿Cómo se realiza? No tienes que hacer todas las preguntas, ¿verdad? Pero esto te da una idea. Por ejemplo, yo puedo decidir el qué y eliminar los equipos, ¿verdad?, que había hecho este ejercicio, en quiénes y eliminar los adultos y hacerme una pregunta. Y esa pregunta puede ser que
¿Qué voy a tratar de esos crímenes cibernéticos? Pues mira, la prevención de los crímenes cibernéticos en niños puede ser el tema mío. Limitarlo ayuda muchísimo en este aspecto de realizar la monografía. Luego de hacer ejercicio y tener el tema limitado, usted va a buscar información. ¿Dónde busco información? Primero, verifique el catálogo de la universidad que tiene libros. Usted como estudiante de la Universidad Interamericana tiene derecho a llevarse prestado hasta 13 libros a la vez. Y usted, ¿verdad? Puede llevarse esos libros por 2 semanas, utilizarlos. Si los necesita más tiempo, los puede renovar. Si no, los devuelve. Puedes utilizar enciclopedias, el internet, artículos de revista, entre otros, ¿verdad? Si quieres utilizar los recursos de la biblioteca, entre ellos las bases de datos, debes entrar a la siguiente dirección: cai.inte.edu. Esa dirección te va a ofrecer la oportunidad de entrar a las bases de datos y al catálogo. Estoy en la página de cai.inte.edu para darle una muestra de cómo realizar esta búsqueda. Cuando entro a la página que es de Sistema de Centro de Acceso a la Información, esta página le da acceso 7 días, 24 horas a las bases de datos, ¿verdad? Desde esta área o desde la parte del listado de las bases de datos, pero tengo disponible el catálogo público. El catálogo es el que me dice qué libros tiene la biblioteca sobre un tema en particular. En este caso presionamos, voy a escribir el término. Es importante, si usted lo escribe en inglés, es mucho más preciso, ¿verdad?, que si lo escribe en español. Y en el área de biblioteca vamos a seleccionar Aguadilla, porque este catálogo lo comparte las 11 bibliotecas de la Interamericana y usted, en este caso, quiere llevarse los libros de Aguadilla. Seleccionamos aquí Aguadilla. Le damos la opción de buscar y miren, tengo 57 títulos que tienen que ver con crímenes cibernéticos. Este primero me dice que es un video. Un video puede utilizarse para una monografía porque la información que está dentro del video usted lo puede utilizar. Este segundo me dice que es un recurso electrónico, que es un libro electrónico. Ese libro electrónico se encuentra en esta base de datos, pero si usted quiere verlo, tiene un enlace. En este caso, yo estoy dentro de la universidad, puedo presionar el URL, ¿verdad?, que me lleva a la dirección electrónica y ahí me enseña la información sobre ese libro que tiene que ver de crímenes cibernéticos. Si quiero leerlo completo, presiono texto completo y ahí en el texto completo me abre el libro para yo poder verlo en su totalidad, ¿sí?, y determinar qué información de ese libro es el que yo necesito para el trabajo de la monografía, teniendo en cuenta que limite la monografía en este ejercicio, ¿verdad?, en los crímenes cibernéticos en los niños. Voy para atrás para que ustedes puedan ver. Recuerden, entramos acá a intel.edu. Si vamos a trabajar con el catálogo, le damos la opción de catálogo público. Y aquí entonces escribimos el término. Estamos trabajando, ¿verdad?, con crímenes cibernéticos. Le presionamos Aguadilla y le damos la opción de buscar. Si a usted le interesa algunos recursos, por ejemplo, esto que está en circulación, significa que me lo puedo llevar prestado para la casa. Yo puedo presionar esta parte, que es señalar el libro, ¿verdad?, para hacer una lista de los que a mí me gustan. Y puedo, por ejemplo, marcar este otro que me lo puedo llevar prestado para mi casa. Me dice el título del libro, el autor, el año en que se hizo el libro. ¿Y dónde está? Mira, está en Aguadilla, en el área de circulación. Siempre y cuando diga circulación, me lo puedo llevar prestado. Recuerden que todo lo que dice URL son libros electrónicos. ¿Me gustó este otro? Pues mira, yo puedo decirle, ¿verdad?, si es un video y lo quiero ver, lo puedo marcar. Este es un libro, me dice que está en el área de circulación, los marco, ¿verdad? Luego que los marco, voy arriba en la parte de guardados y me da una lista de esos recursos que yo identifiqué. Puedo imprimir esa lista y traérmela para la biblioteca para llevármelos prestados, o puedo inclusive enviárselo por correo electrónico si ese trabajo lo fuera a hacer con otro compañero
para que el compañero sepa los trabajos que yo voy a utilizar, o mejor dicho, los recursos que voy a utilizar. Ustedes le dan imprimir y esto es que ¿verdad? La información que le sale con toda la información, ¿verdad? Para que usted pueda ir a la biblioteca y en la biblioteca las personas le ayudan a adquirir el recurso. Luego que localizo todos los recursos informativos que voy a utilizar en mi trabajo, viene otra etapa de la preparación del manuscrito, ¿verdad? O de la monografía, que es evaluar la información. ¿Qué debes hacer en esa etapa? Primero, lee cuidadosamente los recursos de información. Toma notas claras y breves que sirvan para tu trabajo. ¿Por qué es importante esto? Porque miren, en ocasiones usted saca los libros, tiene los recursos informativos, ¿verdad? Digamos, libros, artículos, los recursos que sacó del internet. Y si no los lee cuidadosamente y empieza a identificar para qué me sirve este recurso. Para esto, yo recomiendo que usted utilice marcadores de colores para identificar, ¿verdad? En el texto, recuerden, esto lo va a utilizar con todo lo que usted tenga impreso, pero no con los libros de biblioteca, para identificar esa información. ¿Por qué? Porque a veces leemos una información y si no tomamos nota, no identificamos, podemos leer una vez, se nos olvida dónde estaba la información, podemos leer una segunda vez, no identificamos nada y pasamos mucho trabajo. Ahora, una primera lectura en la cual usted identifique qué es lo que usted va a utilizar de esa lectura, que la puede en ese momento pasarle un marcador, ¿verdad? Si es una información que usted imprimió de la internet o si imprimió un artículo o si es del libro, sáquele una copia, ¿verdad? A esa página para no maltratar ese libro. Entonces usted identifica, mira, esto va para el área de tipos de crímenes cibernéticos. Esta va para el área de prevención. Esta es como las personas o los ofensores atacan a los niños. Esto es como ayudar a prevenir. Y va identificando, se le hace mucho más fácil al momento que usted tenga que escribir. Otra recomendación es, luego que usted identifique todos esos recursos que piensa utilizar, mire, usted puede preparar unas tarjetas como estas Indercard que ustedes están viendo. Vienen en blanco, vienen en diferentes colores, pero esa tarjetita te ayuda a identificar y sacar de esa lectura la información que tú quieres incorporar en tu monografía. Por ejemplo, puedes poner en esta área la referencia de ese recurso, porque después en la monografía sabes que tienes que hacer un área de referencia. Pues mira, tú la puedes poner ya en tarjetita. ¿Y qué vas a utilizar de ese recurso informativo? Por ejemplo, de un recurso informativo usted puede sacar varias cosas que va a integrar en la monografía. Usted puede tener más de una tarjetita, ¿verdad? Por recurso informativo. La ventaja es que a usted sacar esa información del texto, a la hora de escribir, usted busca sus tarjetitas y sabe lo que tiene que escribir. Si tienes que hacer una cita, ya tienes la información, ¿verdad? De esa referencia para poder hacer la cita. Luego, para construir la referencia al final de la monografía, tiene la información de ese recurso informativo y te vas organizando. Si no te organizas, se te hace mucho más difícil. Esto es una recomendación. Usted decide si utilizarlo o no, pero estas tarjetitas son una guía al momento de escribir. Otra recomendación es que usted haga un bosquejo. El bosquejo te da una idea de qué usted va a tratar en la monografía, teniendo en cuenta que la monografía tiene 3 partes principales: introducción, el cuerpo de desarrollo y en la conclusión. Por ejemplo, usted puede poner en el bosquejo, no en la monografía, recuerden que el bosquejo es como un esqueleto, que usted va a tratar en la introducción, ¿verdad? Que si usted le va a indicar, ¿verdad? Al usuario, a la persona que vaya a leer, ¿verdad? Al lector en ese momento de esa monografía, que es su profesor, o el lector que vaya, puede ser hasta los demás compañeros de usted, a leer esa información, que usted va a hablar sobre el tema, darle un pequeño resumen, porque es importante realizar esa monografía, la importancia del tema, ¿verdad? Dándole un preview de lo que es el tema.
Luego usted puede indicar, ¿verdad?, que dentro de ese bosquejo los temas que usted va a presentar. Y el bosquejo, miren, no es que usted va a escribir todos los párrafos, es poner qué usted va a poner en cada uno de ellos, como ideas, ¿verdad? Un ejemplo se lo voy a presentar ahora. Miren, este bosquejo me ayuda a organizar la información de una forma lógica, donde primero empiezo colocando el título. Este título es el título de la monografía, ¿verdad? Si la voy a hacer en este caso del sistema respiratorio. Yo en mi bosquejo digo, pues mira, yo quiero comenzar con una definición. Luego de la definición voy a trabajar los componentes del sistema respiratorio, voy a describir lo que es nariz y la importancia de esto en el sistema respiratorio, la tráquea, los pulmones, ¿ven? Que estos serían los temas principales y estos serían subtemas. Luego puedo hablar lo que es las enfermedades del sistema respiratorio, voy a tratar el asma y qué es el asma con la prevención, cómo trabajarla, los medicamentos, si ese fuera el caso, ¿verdad? Igual que con la pulmonía y con la bronquitis. Luego que trabajo todas estas tres enfermedades, voy a realizar entonces la conclusión. ¿Qué me da este bosquejo a mí? Una idea de cómo yo organizar el trabajo. Luego que yo tengo esta idea, empiezo a escribir y rellenar toda esa información que yo necesito. En la estructura del español, miren, usted escribe una palabra, de esa palabra usted puede escribir una oración. Y de esa oración ustedes pueden construir párrafos. Y este bosquejito que empieza primero con unas palabritas clave o con unas oraciones cortas, es lo que le va a ayudar a usted a tener una idea que yo voy a colocar en la introducción, que yo voy a colocar en los diferentes temas y que yo voy a trabajar en mi conclusión. Es como un plan de trabajo. La importancia de esto, nos organizamos y a la hora de escribir, la monografía se va a ver más organizada porque ya tengo un orden establecido. Para comenzar a escribir la monografía es bien importante que usted empiece por la portada. Todas las monografías llevan una portada. Si el profesor determinó que va a utilizar APA séptima edición, la portada que establece APA es la siguiente, en la cual va a comenzar con el número de página, luego del número de página, 4 espacios, el título de la monografía, 4 espacios, el nombre de usted, 2 espacios, el departamento, ¿verdad?, del curso que usted está tomando, 2 espacios, la codificación del curso, luego 2 puntitos con el título del curso, 2 espacios, el nombre del profesor de usted y 2 espacios más con la fecha en la cual usted va a entregar esa monografía. Esta portada es bien importante porque es parte del trabajo. Luego de la portada, todo trabajo empieza con una introducción. Unas ideas que usted debe tener en consideración cuando usted realiza una introducción es la siguiente. Debe ser atractiva e interesante para que capte la atención del lector. Debe ofrecer una explicación sobre el tema y la importancia de investigar sobre el mismo. Si yo voy a trabajar crímenes cibernéticos, por darle un ejemplo, ¿verdad?, que estamos tomando, ¿por qué es importante conocer sobre este tema? ¿Qué yo le voy a traer en esta monografía que le va a ayudar, ¿verdad?, a las personas que lean este trabajo sobre este tema? ¿Qué cosas novedosas existen sobre el tema? ¿Qué se ha tratado? Y eso me da una idea a mí para la introducción. Otra cosa que usted debe tener en consideración al desarrollar la introducción es incluir el propósito del trabajo y un resumen del contenido. El propósito es, ¿cuál es el objetivo de yo hacer esta investigación? Por ejemplo, y hemos seguido, ¿verdad?, el ejemplo de crímenes cibernéticos. Yo quiero traer un trabajo donde traiga prevención o un trabajo que le quiero dar, ¿verdad?, una ayuda, unas recomendaciones para que no le suceda esto a nadie, ¿verdad? O si usted tiene hijos como padre, ¿qué usted debe hacer para que no
suceda esto. Eso es el propósito de lo que uno quiere desarrollar en el trabajo. Y el resumen es que usted le puede decir, ¿verdad? Porque ya usted tiene un bosquejo de todo lo que usted va a trabajar, de qué usted va a incluir en la monografía y los límites de esta, que es lo que trabajamos con la limitación del tema, porque ese tema es bien grande, pero yo en mi monografía me puedo solamente limitar a la prevención, a la descripción, ¿verdad?, de los tipos de crímenes cibernéticos y las agencias que brindan ayuda a las personas que han pasado por eso. Eso por dar un ejemplo, ¿verdad? Luego, algunas cosas que nos hacen difícil a veces es cómo comienza un trabajo. Esa primera oración introductoria. Tenga cuidado, no empiece una monografía con esta monografía, tratará, porque como que es demasiado trillado empezar a hacer el trabajo. Con esta monografía trata de. Un ejemplo, ¿verdad?, que usted podría tomar en consideración es el que le quiero presentar. La violencia, y en este caso, esta monografía hipotética es sobre la violencia doméstica. Y una introducción introductoria puede ser la siguiente. La violencia doméstica es un problema social que afecta a la salud mental de sus víctimas. En esta investigación se presentará cómo afecta este problema a los niños en etapa preescolar. ¿Vieron esta introducción? Le está indicando a la persona por qué es importante conocer sobre el tema, inclusive lo que yo voy a presentar. Eso es un buen ejemplo de una oración introductoria. Ahora, le quiero mostrar, por ejemplo, cómo sería una hoja en la que estoy haciendo la monografía y cómo van los temas y los subtemas que yo había tomado del bosquejo. APA en ningún momento en el trabajo va a utilizar números romanos ni letras para dividir las partes. Ellos utilizan lo que son encabezados para distinguir lo que son los temas principales a los subtemas. Por ejemplo, todo lo que sean temas principales, comenzando desde el título de la monografía, va centralizado, mayúscula y minúscula, mírenlo aquí, y eso lo conoce APA como un encabezado de primer nivel. Luego, cuando usted esté desarrollando la monografía, APA establece cada vez que comienza un párrafo la sangría. Por eso está viendo aquí una sangría. En este caso, este trabajo comenzó con una información. Observe, en Puerto Rico la violencia en las escuelas ha aumentado un 10% en los últimos 5 años. Bien importante, si estoy dando números, debo citar de dónde yo saqué esa información. Según las estadísticas de la policía, 2020. Significa que en la referencia yo voy a tener una referencia sobre la policía, ¿verdad? Y 2020 porque estoy indicando que de ahí saqué unas estadísticas. En este trabajo se mostrará cuáles son los delitos que más se cometen y cómo combatirlo, ¿verdad? Tengo el tema principal. Ahora, voy a comenzar un subtema. Si voy a comenzar un subtema, un tema secundario, que sería tipos de violencia, ese tema va alineado a la izquierda, mírenlo, pegadito al borde, mayúsculas y minúsculas, y luego usted va a escribir el párrafo justamente abajo, una línea abajo. Si tuviera que mostrar, ¿verdad?, en este caso, otro tema dentro de ese, iría un poquito más adentro, porque, por ejemplo, violencia física es un tipo de violencia. Usted puede esos tipos de violencia o ponerlo como encabezado de tercer nivel, un poquito más adentro, o puede ponerle bullet. APA permite utilizar los bullets o enumerar. Esos son ejemplos que usted va a seguir en el desarrollo del trabajo. Siguiendo con el contenido de la monografía, es bien importante presentar la información dividida en temas y subtemas para que la persona que lo lea se vea organizado y pueda entender bien la información. Se pone la información relacionada con el tema. No trate nada en la monografía que no tenga que ver con su tema. Debe documentar la investigación. Por ejemplo,
toda esa información y viendo, por ejemplo, cuando comencé con el otro slide que presenté, que había subido un 10% de la criminalidad, debo indicar de dónde saqué esa información. Si usted toma información de otros autores, usted debe citar. Las citas son importantes en un trabajo de investigación. Si un profesor lee un trabajo, no tiene cita, y usted está tomando esa información de otros autores, puede ser acusado de plagio. El plagio se sanciona en la universidad y aparece en el reglamento de estudiantes. Y el plagio es apoderarse de las ideas intelectuales de un autor sin darle reconocimiento. Cuando le damos reconocimiento significa que citamos dentro del trabajo y luego en la referencia escribimos de dónde sacamos esa información. Por lo tanto, un trabajo de investigación siempre va a tener un área donde incluimos citas, porque nosotros lo que estamos haciendo es investigando, sacando información sobre un tema en particular y colocándolo en nuestro trabajo. Por lo tanto, su monografía tiene que contener citas. Su monografía debe tener citas y como vamos a trabajar con el formato APA establece que hay 3 tipos de citas: las directas, las indirectas y las secundarias. De hecho, hay un taller para ustedes explicando todo lo del manual de APA. En las citas directas hay 2 tipos de citas directas: menor de 40 palabras, y cuando tiene menor de 40 palabras se le incluyen las dobles comillas, y ahí hay que darle reconocimiento dentro del texto al autor, el año y la página donde se encuentra esa información. Las citas mayores de 40 palabras, ¿verdad?, que de forma directa son las que se ponen tipo bloque, no se ponen con dobles comillas, solamente un bloquecito, una información un poquito más adentro, y en ellas tenemos que reconocer el autor, año y número de página. La cita indirecta, que es cuando usted parafrasea, es la más que utilizamos nosotros, ¿verdad? Lo escribimos en nuestras palabras, pero sustancialmente las ideas del autor. Inclusive a veces le cambiamos una que otra palabrita. Eso es cita indirecta. Las citas indirectas no llevan comillas ni tipo bloque. Sí es importante que usted coloque el apellido del autor y el año. Y las citas secundarias, que son las citas que usted tiene un artículo y encontró dentro de ese artículo una cita y quiere utilizarla, pues ahí usted tiene que darle reconocimiento a los 2 autores, ¿verdad? Y dependiendo cómo usted lo vaya a utilizar, tiene los elementos de autor, año, o si la está usando de forma directa, número de página. Por ejemplo, aquí yo quiero que ustedes vean este texto, y en este texto vamos a ver la forma en que se puede citar dentro de un trabajo. Esto es tomado de APA. Miren, esto es una cita directa, menor de 40 palabras. ¿Por qué es menor de 40 palabras? Primero, miren aquí donde empiezan las dobles comillas, miren dónde termina. Tiene menos de 40 palabras. Esta cita, ¿verdad?, hay que darle reconocimiento al autor, por eso usted va a ver aquí apellido del autor, el año y la página donde se encuentra. Esto es un ejemplo de una cita directa menor de 40. Ahora, tengo otra cita en este trabajo. Esta otra cita, tengo aquí el autor. Si hay autores que tienen 2 apellidos, hay que ponerle los 2 apellidos. En este caso, unen esos 2 apellidos con un guión, porque así aparece en el texto. Usted tiene que seguir según lo que establece en el texto. Y el año. Esto es una cita indirecta. Si es una cita indirecta, no va a haber entonces las doble comillas. Solamente el autor y el año. Y estos son un ejemplo de cómo incorporar esas citas dentro del trabajo. Recuerden que usted va a citar toda aquella información que tiene que ver con su trabajo de investigación, que le da ideas a esos temas que usted indicó que iba a traer en ese trabajo de investigación. La forma de citar, usted puede citar como parte de la narración o puede citar en paréntesis. Usted puede integrar las dos o utilizar aquella que más le guste.
En esto no hay una regla que diga que tiene que citar siempre como parte de la narración ni en parte en paréntesis. Usted lo va a ajustar. Ahora, si fuera parte de la narración, significa que yo voy a comenzar esa oración dándole reconocimiento al autor y al año. Un ejemplo, miren, Colón 2019 establece que citar es importante en un trabajo de investigación para que no la acusen de plagio. Este ejemplo es de una cita indirecta. Tengo aquí el apellido del autor y el año. Ahora, vamos a ver la cita en paréntesis. La cita en paréntesis es más o menos lo mismo. Lo único que le vamos a dar el reconocimiento al final de la oración. Miren, es importante en un trabajo de investigación, en este caso se empleando la palabra citar, para que no la acusen de plagio. ¿Quién es el autor? Colón 2019, y entonces lo colocamos al final de la oración en un paréntesis y el punto va después del paréntesis. El punto no puede estar aquí porque esto es parte de la oración. Ok, ya tenemos nuestra introducción, tenemos nuestra portada, tenemos todo el trabajo. Bien, otra parte bien importante. Vamos a cerrar esa monografía, ¿verdad? Porque tenemos la introducción que abrió, pues la vamos a cerrar con una conclusión. ¿Qué podemos poner en la conclusión? En la conclusión podemos resumir las ideas más importantes presentadas en el trabajo. Podemos indicar lo que aprendimos, ¿verdad? Porque ahí sí podemos poner nuestra opinión. Podemos ofrecer recomendaciones al problema, ¿verdad? Y poner nuestra opinión personal, específicamente en esa área de conclusión. Luego de las conclusiones, en una monografía va la referencia. Las referencias son todos aquellos recursos que yo cité en mi trabajo. Por lo tanto, si no lo cité, no lo puedo colocar en el área de referencia, sería una bibliografía. Referencia y bibliografía no es lo mismo. Hay un taller sobre APA que establece cómo va la referencia, ¿verdad? Yo le voy a dar un review, ¿verdad? Pero usted tiene que verificar ese taller. Un ejemplo de una página de referencia es la siguiente. APA establece que siempre que usted hace una referencia, la coloque en un papel aparte. Eso significa que si usted terminó la conclusión a mitad de página, no puede empezar la referencia a mitad de página. La empieza en una página aparte. La palabra referencia debe estar centralizada, porque es un encabezado de primer nivel, mayúsculas, minúsculas y en bold, que es la letra oscura, ¿verdad? Lleva número de página. Y en la lista de referencia, todos esos recursos que usted utilizó, debe colocarlos en orden alfabético. Me están viendo por aquí, ¿verdad? Que están en orden alfabético. En la referencia se escribe el apellido del autor, coma inicial del nombre. En el caso de que sea un libro, el año, el título del libro en itálico y la casa editora. A veces la información cabe en una línea. Ahora, hay información que no cabe en una línea. Cuando la información no cabe en una primera línea, de la segunda línea en adelante usted tiene que hacer una sangría francesa. Y es esto que usted ve aquí. Esa segunda línea va aproximadamente de 5 a 7 espacios, un poquito más adentro. Importante, toda la referencia va a doble espacio. Y observen aquí cómo está el doble espacio, ¿verdad? Yo sé qué recurso informativo es cada uno por esto de la sangría, ¿verdad? Porque estoy viéndolo, que esto es un recurso, esto es un recurso, este es otro recurso. Esta sangría francesa, que es un párrafo como invertido, lo que me indica que esto pertenece a este recurso. Ahora, importante, todo recurso tomado, ¿verdad? Que tiene dirección electrónica, APA establece que lo puede dejar activa esa dirección electrónica. Lo puede dejar en azul, ¿verdad? Subrayado, como cuando usted le da el copy-paste, ¿verdad? Para que sea precisa. Esto está correcto en dejarlo de esa forma. De hecho, esto es tomado del mismo libro del manual de APA. ¿Qué va en la referencia? Por ejemplo, si utilicé libros, pues entonces coloco la información del libro. ¿Y qué información voy a tomar?
quién es el autor, hasta un máximo de 20, la fecha, el título del libro. Si tiene edición de la segunda en adelante, la primera no se escribe. Si es un libro electrónico, es importante que usted ponga un bracket, ¿verdad? Que es un ebook. Y otra información es la casa publicadora, o si tiene dirección electrónica porque es un libro electrónica, la dirección electrónica o el DOI. Si utilicé un artículo de revista, un journal, un periódico, voy a hacer la referencia dejándome llevar por esta tabla. Siempre el autor va primero, la fecha, y aquí la fecha puede variar, ¿verdad? Porque una revista puede tener un año, pero si la revista se publica 12 veces en el año, va a estar acompañado por el mes. O si es un periódico y se publica todos los días, tiene que especificar qué día fue el que utilizó, el título del artículo, el título del periódico de la revista es el que va en itálico, ¿verdad? Y dependiendo de lo que usted tenga en la mano, por ejemplo, hay revistas que tienen el volumen y el número de ejemplar, y hay revistas que tienen volumen y no tienen número de ejemplar o tienen número de ejemplar. Usted va a indicar, ¿verdad?, la información si la contiene. Si no contiene una de esas partes, simplemente no se escribe esa parte. En este caso, tengo el título de la revista, el volumen, número de ejemplar, comita, página que empieza, un guioncito, página que termina. Si lo saqué de la web, la dirección electrónica, o si tiene DOI, el número de DOI. Estas tablitas son importantes porque le va a decir a usted qué usted necesita cuando vaya a realizar la referencia. De igual forma, tengo las referencias tomadas de la web. ¿Qué necesito? Miren la tabla. Recuerden, un enlace no es una referencia, es parte de la referencia. ¿Qué usted tiene que buscar cuando está trabajando con los webpages o websites? ¿Quién es el autor de esa información? Que puede ser una persona, una organización, un gobierno, una universidad, la fecha en que se publicó, y si no tiene fecha, S.F en español, en inglés N.D, que es no date. El título de ese trabajo, que es el que va en italic. Si es un website, el nombre del website y la dirección electrónica. Importante que tenga esos elementos. Si falta uno, entonces comenzaría, por ejemplo, si no tiene autor, comenzaría por el título. Luego la fecha. Si es un website, el nombre del website. Si no, eso no se escribe. Y la dirección electrónica. Pero nunca ponga una dirección electrónica sola, como si fuera una referencia. Ahora, luego de tener la referencia, hay algunas monografías que tienen apéndice. ¿Qué es un apéndice? Un apéndice es un material que se le añade a ese trabajo. Por ejemplo, puede ser una fotografía, puede ser una gráfica, puede ser una tabla, un recorte de periódico, ¿verdad? Y esos apéndices dependen primero las especificaciones del trabajo ofrecidas por su profesor. Ese apéndice, ¿verdad?, se puede incluir porque guarda relación con el trabajo. Yo no puedo poner apéndices que no tengan nada que ver con el trabajo. Por lo tanto, verifique. Si usted encontró, ¿verdad?, fotografías que muestran lo que fuera, ¿verdad?, en este caso el ejemplo que estaban utilizando de crímenes cibernéticos, pues lo puede colocar. Ahora, dentro de la monografía, los apéndices se identifican con un papel, ¿verdad?, en blanco, centralizado en la palabra apéndice 1, si fue más de uno, ¿verdad? Si es un solo apéndice, pues apéndice y luego el apéndice. En este caso, si fuera mucho, pues apéndice 1, usted escribe el apéndice y después si tiene apéndice 2, pues apéndice 2 y coloca el apéndice. Y ahí completa la monografía. Ahora, como todo trabajo, yo les estaba mostrando a ustedes que tiene su referencia, yo les quiero presentar la referencia de este trabajo que yo les estoy presentando a ustedes, ¿verdad?, del taller de monografía, porque por más que yo quiera, yo tengo que investigar antes de darle ese tema a ustedes y aquí se lo quiero presentar, ¿verdad? Mis referencias. Jóvenes, espero que este taller le haya sido de su agrado y que le ayude mucho en su curso. Éxito.